yo que tengo que agradecer por haberla aceptado. No, Déjame, no hay de qué. vale, solo déjame quitar eso de aquí. Vale. Bueno, pues vamos esperando a que la gente empiece a conectarse, que ya Ujú. están, que ya están empezando y así ya empezamos todo. Ok. Veo por aquí a bastante gente de mi tribu. Bueno, sí, ya empieza a llenarse un poquito. Bueno, pues ya vamos a empezar. Bueno, como ya te expliqué, estamos haciendo una serie de entrevistas con la temática fitness, entonces te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación por, para venir y a dejar con que yo y mis seguidores se podamos conocer un poco más. Yo te conozco desde hace muchos años, o sea, te seguí en Twitter cuando eras solo coach de Altero, todavía no habías empezado con el coaching todavía, pero ya flirteabas con ello. Entonces, me gustaría que antes de empezar, te presentaras para quienes no te conocen puedan situarse un poquito. Bueno, yo soy Joan Gallardo, llevo 12 años trabajando como entrenador y ahora, pues no sé, puedo hacer ya 8 o 9 años que también me dedico sobre todo a escribir sobre filosofía y también a echar una mano en ese campo, ¿verdad? Todo lo relacionado con la fortaleza, con la paz de espíritu, con la felicidad. Ese es, creo que es mi fuerte y es donde además donde más a gusto me encuentro yo. Bueno, como decía antes, cuando yo te conocí, eras entrenador de altero, pero ya flirteabas con el coaching, o sea, en Twitter ya se veía que los mismos seguidores o tus clientes se buscaban mucho por consejos, por lecciones de vida, Ujú, por un poco de opinión. ujú. ¿Qué te dio el ensayo de cómo cambiar de área, entre comillas, y empezar Ujú. a trabajar con el coaching de una manera más profesional? Realmente lo de coach era más por el tema del entrenamiento, ¿no? A mí desde niño siempre me gustó mucho ver cómo a los entrenadores americanos les llamaban coach, ¿no? Sobre todo los entrenadores de fútbol americano, de béisbol y sobre todo esos dinosaurios, grandes dinosaurios geniales que me encantan de gimnasio de la vieja escuela. Y yo adquirí lo de coach por eso. Yo no sé si realmente hago un trabajo de coaching o si soy más algo parecido a un mentor, un asesor, un consultor, en lo que es mi trabajo con las mentorías y las consultorías. Pero no hubo una fusión de los dos trabajos. Desde que yo empecé hace ya 12 años a trabajar así, era algo que surgió casi desde el primer momento. Realmente, para mantener a la gente enchufada, necesitas trabajar sí o sí. Todo el tema de la mentalidad, de las motivaciones, de lo que hace que la persona se levante e intente pues, arreglar las cosas de su vida que no están a punto. Lo que pasa es que simplemente en redes sociales pues hubo un momento en el que se hizo notorio y público eso, pero realmente no es que empezara solo como entrenador y luego al cabo de unos años también con mis clientes hablara de otras cosas, es que eso prácticamente es algo que no eliges, yo siempre lo digo, pues se puede decir que yo ni he elegido ni he provocado nada de lo que estoy haciendo, fue algo que sencillamente se cuadró así, de una forma natural. Y yo también pude observar pues una serie de dones que tenía y una serie de experiencias en la vida que podían ser de utilidad y simplemente me pareció egoísta no dárselo a la gente que me lo requería. Bueno, eso también va muy de acorde con lo que es el concepto de coaching en el fútbol americano, por ejemplo. Los atletas Ujú, no ven al entrenador como un entrenador, le ven como una especie de padre, de hermano de mayor, o padre. sea, le buscan por Ujú, consejos personales. ujú. Entonces, como va muy en paralelo. Y tu lema, fuerza y paz, ¿de dónde ha surgido? Ujú. Sencillamente, mucha gente me pregunta por la paz interior y para tener paz interior, que para mí es básicamente el concepto de felicidad es ese para mí. Cuando una persona puede considerarse feliz es cuando hay silencio dentro, cuando realmente uno puede recurrir al propio interior de uno mismo para sentirse a salvo, para sentirse bien, para sentirse en paz. Una persona que tenga eso seguramente no tendrá ningún problema en considerarse una persona feliz, aunque fuera pueda haber problemas o pueda haber situaciones que obviamente te hagan sentir triste o enfadado o rabioso,
en cualquier caso no creo que una persona feliz sea aquella que está siempre contenta o siempre alegre. Es una cuestión de lo que está detrás de todo ese catálogo de emociones. Y para eso hay que ser fuerte. Para poder tener esa paz interior hay que ser fuerte para tomar decisiones correctas en tu vida y para sentirte capaz de tomar acción y arreglar lo que no está bien e intentar mantener y mejorar aún más lo que ya está bien. Por eso para mí, para la paz interior es ultra necesaria la fortaleza, sin ninguna duda. Por eso siempre fuerza y paz. Eso sí. Hace muy poco tiempo la filosofía era cosa de frikis e intelectuales y ahora parece que palometean filósofos, principalmente por Instagram. ¿Se puso la filosofía de moda? Yo creo que la gente siempre ha filosofado, aunque no fuera consciente de ello, ¿no? Realmente una cosa es tener una afinidad filosófica por la vida y por la reflexión sobre los acontecimientos y sobre lo que pasa dentro de nosotros, y otra cosa es, pues no sé, hacerse profesor de historia de la filosofía. Son dos cosas distintas. Yo creo que la filosofía es algo que todo ser humano lleva dentro y que todo ser humano además lo ejerce a diario. Otra cosa es que sean conscientes de ello o no. Sí que es cierto que parece que últimamente se ha democratizado mucho más. Ahora se habla bastante más de filosofía. Son tiempos también cambiantes, tiempos inciertos, ¿verdad? Y la gente hace bien, en mi opinión, en refugiarse en la filosofía, en intentar hacerse con ciertas herramientas de cara al futuro. Eso es interesante. Hay una cosa que, bueno, y te lo había comentado incluso por privado. Se habla mucho y incluso se puede decir que está de moda el estoicismo. O sea, mucha gente se autointitula como estoico. Pero a mí personalmente me genera mucha duda si las personas entienden lo que es la filosofía estoica o si se creen estoicos porque tienen determinadas actitudes estoicas. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poco qué es el estoicismo y por qué hay tantos estoicos ahora en el mundo. Creo que se está metiendo en un mismo saco cualquier tipo de actitud que presente pues, una persona con un buen temperamento y un buen carácter y que aparentemente sea una persona fuerte, pues automáticamente se la llama pues una persona estoica. Y puede ser una persona con rasgos estoicos, pero que no siga la doctrina estoica. A mí mismo muchas veces me etiquetan como estoico y yo no me considero como tal. Y tampoco pasa nada. La doctrina estoica es una doctrina muy bonita, valiosísima, que enseña, pues, por ejemplo, el valor de la virtud y el valor de que no exista esa sobreidentificación con las emociones, ¿no? El no juicio, pero si te fijas son doctrinas que también casan muchísimo en algunos aspectos con la doctrina budista, incluso con la religión cristiana. ¿Tú estás de acuerdo que ahora mismo hay una tendencia general de racionalizar todo y muchas veces dejar los sentimientos aparcados o incluso esconderlos? Nosotros nos esforzamos demasiado para tener la razón, incluso hiriendo el otro a sabiendas. O sea, queremos ganar una discusión, queremos tener la razón en todo. ¿Por qué el ser humano siempre tiene que tener la razón? Quizá pertenece eso al mundo del juego del estatus y al mundo del ego. Y a mí claramente en mi vida sí que hubo un antes y un después, un rechazo en la búsqueda de intentar tener razón siempre. Y reconozco que mi vida es mucho mejor desde que renuncié a eso, desde que dejó de importarme tener razón o no. Y solo cuando rechazas esa idea te das cuenta de lo tremendamente absurda y estéril que resulta. Si para tener razón tengo que herir a otra persona, prefiero no tener razón. Al final cada persona debe tener sus tiempos y sus caminos, ¿verdad? Y permitir que esas personas también pues hagan lo que me pasó a mí. Yo llegué a esas conclusiones a base de encontrar bastante dolor en el camino y sobre todo darme cuenta de que tampoco estaba la respuesta en intentar tener razón, ¿me entiendes? Y esa competitividad absurda y esa guerra constante con la opinión de los demás, sentía que
que me estaba esforzando por algo de lo cual yo no sacaba absolutamente nada. Y entonces me deshice de ciertas cosas, me las prohibí y mi vida fue automáticamente a mejor. Por ejemplo, a mí no es solo que no me moleste la opinión de los demás, sino que porque no me lo tomo demasiado en serio, sino que además tampoco me tomo demasiado en serio mi propia opinión, ¿me entiendes? Si la vida es cambio, está claro que nuestras opiniones van a ir cambiando con el tiempo. Y está bien que sea así. Es que a veces parece que nos tomamos en serio muchas cosas y Nos les tomamos damos a demasiado muchas en serio. cosas demasiada importancia y no la tienen. Un par de cosas tienen importancia en la vida. Todo lo otro es adorno, son entretenimientos, es nada, distracciones. Yo creo que ese fue un post que has puesto justo esa semana que pasó, en uno de los días, si no lo Puede ser, recuerdo mal. hablo O muchísimo hace. sobre esto. Hablo mucho sobre esto. Hace tiempo leí un libro, no recuerdo qué libro es. Al final acabo leyendo tanto que me cuesta mucho recordar. O sea, recuerdo los extractos y los pasajes de los libros, pero no de qué libro era. Y hablaba de una anécdota, ¿no? Que entraba, te la cuento rápidamente, que no quiero enrollarme, No, tranquilo. en un consejo de dirección, en el despacho del gran jefazo, pues estaba sucediéndose una entrevista, ¿no? Para un periódico, para unos medios. Y estaba el dueño de la empresa así hablando y de repente interrumpen, tocan a la puerta y entra pues un empleado de la empresa, el director ejecutivo, por ejemplo. Y viene súper alterado y dice, ha pasado un desastre, un desastre. Y va y el dueño le dice, recuerde la regla número 6. Y la persona hace así, vale, gracias señor, lo siento, y sale por la puerta. Y el periodista se queda así en plan, ostras, qué guay, ¿no? Pero bueno, se siguen con la entrevista y vuelven a interrumpir al cabo de unos minutos y entra una chica histérica, perdida, así en plan, ay, qué desastre en el sector, no sé cuántos. Y el dueño, recuerde la regla número 6. Y esa chica hace, vale, ya está, lo siento, perdón la interrupción, y sale, ¿no? Y el periodista ya no puede más y le dice, por Dios, ¿cuál es la regla número 6? Dice, la regla número 6 es, no se tome usted tan en serio. Y le dice, ¿y las otras reglas? Dice, no hay más reglas. No hay Es más que reglas. Me parece es maravilloso. algo que a principio parece tonto, pero es que lleva una lección y una dificultad muy grande. Es muy Brutal. complejo eso. No es Es fácil el no tomarse en desapego. serio. No tomarse en serio lleva directamente a encarar el desapego final, que es el desapego a uno mismo. Y eso realmente es difícil. No, no imposible, ni Total. muchísimo menos, pero es difícil. Ahora que has hablado un poco sobre ego, ego en latín quiere decir yo. La filosofía y la psicología lo definen como la conciencia del individuo, pero muchas veces nosotros de manera coloquial lo utilizamos de una manera peyorativa. Sí. ¿Tú crees que el ego es algo inherente al ser humano, que el ego es algo malo? Y en el caso de que se exacerbe, o sea, que excedamos en el ego, ¿cómo se le puede controlar? Bueno, hay diferentes. Yo cuando me refiero al ego, sobre todo me refiero al ego del que hablaba, por ejemplo, Jiddu Krishnamurti. ¿De acuerdo? Esa autoconcepción no falsa, sino artificial de esa, ¿cómo decirlo? Es cuando creemos que somos algo que simplemente hemos ido adquiriendo durante el paso del tiempo, ¿verdad? Y de hecho, cuando más se enciende, cuando más crece el ego, es sobre todo en la etapa adolescente, que es cuando realmente creo que tiene una función necesaria, porque si no, no sé cómo podríamos gestionar situaciones como sentarnos en un aula con 30 chavales de nuestra edad a tope de testosterona, con un adulto 7 horas sentado, así escuchando un montón de historias. Sería demasiado, demasiado duro. Entonces el ego nos protege de alguna forma. Y lo que pasa es que hay muchas personas que no viven un proceso de maduración. Yo siempre digo que cuando una persona madura, su ego se debilita siempre. Y estamos ante una fase en la que nos encontramos con muchísima gente adulta que es muy inmadura, que sigue siendo muy infantil. Y Sí. basta analizarlo desde un punto de vista un poquito más profundo, incluso desde un punto de vista un poco antropológico, y vemos cómo esas personas viven vidas tremendamente inmaduras. Y entonces su ego, por lo tanto, no se debilita nunca. Tiene que haber para mí una fase en la que dices, a ver, las estructuras mentales y filosofales que yo vengo usando hasta los 20 tienen sentido, de los 20 a los 30, y a los 30 tiene sentido la de los 20 a los 30, de los 30 hasta los 40, y así tiene que haber un proceso de maduración. Y es entonces cuando no nos damos cuenta y seguimos cabalgando con ese gran ego a nuestras espaldas. Y desde ahí, por ejemplo, la humildad desaparece y estamos siempre en un constante conflicto con el mundo y un conflicto con nosotros mismos y entramos en esa
como te digo, en esa conflictividad y esa beligerancia con la vida y con los demás. Y es un poquito pues, el mundo que vemos constantemente, que todo el mundo está con el lema de sálvese quien pueda y la gente se ayuda poco realmente y la gente es realmente muy poco compasiva. ¿Entiendes? Y eso es para mí, sin duda alguna, porque estamos demasiado sobreidentificados con el ego. Y mucha gente, a mí lo que me causa pena, porque yo he estado ahí. O sea, yo siempre digo que yo no he conocido a nadie con más ego que yo en su momento. Yo tenía tal ego que usaba un refrán yugoslavo de la antigua Yugoslavia que se decía ahí, que ellos decían, ¿tú sabes cómo se suicida un yugoslavo? Y decía como se sube a lo alto de su ego y se tira para abajo. Y yo lo usaba como vanagloriándome de ello, ¿sabes? Yo me autoidentificaba a sabiendas de lo que era el ego, de tener un ego tan grande. Pensaba que de alguna forma me protegía. ¿De acuerdo? Pensaba que de alguna forma yo iba a poder conseguir un montón de cosas en la vida gracias a ese ego. Y es cierto, con el ego por delante puedes conseguir un montón de cosas. Otra cosa es que luego esas cosas te llenen y te den algo parecido a la felicidad. Y desde luego, si tenemos el ego muy alto, no podemos tener paz interior. Y si no podemos tener paz interior, no podemos ser felices. Eso sí. Ahí, ahora mientras hablaba, me acordé de... Yo tengo un gran amigo que ha sido directivo de una empresa muy grande, tenía 80 empleados bajo su mando, o sea, como él mismo me dice muchas veces, era el responsable por 80 familias. La verdad es que nunca tuvo ese ego exacerbado, o sea, no es la persona más humilde del mundo, o sea, no nos engañemos, pero nunca tuve ese ego enorme. Lo que sí, contactando con muchas personas del mundo del fitness, que lo único que tienen es una cantidad enorme de seguidores, son personas que tienen un ego demasiado grande, a punto de ni darse el trabajo de contestarte, por ejemplo. ¿Tú Ajá. crees que el fitness exacerba el ego de alguna manera? ¿Crees que lo alimenta? Es como cuando la gente dice si el dinero cambia a las personas o la fama cambia a las personas. Yo creo que ni el dinero, ni la fama, ni el fitness, ni la gastronomía cambian a las personas, sino que simplemente es pues, como un potenciador de lo que ya puede haber dentro, ¿verdad? Yo sí que es cierto que es más la tónica, ¿verdad? O sea, realmente es lo que se ve, una especie de superculto a la autoimagen y se observa cierta superficialidad, pero no mayor también que en otros sectores. ¿Entiendes? Yo en el mundo de la música también se observa eso y en otros muchos espacios también. Al final, quien piensa en la vida en términos más profundos será como tiene que ser, sea en el sector que sea. O sea, al final habría que ver si realmente aquello que percibimos es porque realmente es así o por si hay otro tipo de motivaciones detrás. ¿Vale? Yo recuerdo, por ejemplo, una figura, obviamente no voy a decir el nombre, que era un chico que se había metido a culturista realmente porque simplemente tenía un complejo muy grande de inferioridad de cuando era chaval. Y pensó que conseguir un cuerpo extremadamente musculoso y varonil iba a protegerle de la vida, pero eso no hace que el miedo desaparezca de fondo, ese miedo sigue estando ahí, ¿entiendes? O sea, Sí. realmente puede ser que, que esté más predispuesto a eso, pero no creo que el mundo del fitness cambie a la gente, sino que simplemente la muestra más tal y como es, como una especie de catalizador. Mira, Joan, nos ha enviado una pregunta. En relación a una respuesta que has dado hace unos minutos, ¿en qué punto de desapego te encuentras? Yo, Sí, o sea, ha total. sido una pregunta muy personal hacia ti. Yo estoy súper desapegado, súper desapegado. A veces incluso desde fuera puede notarse como cierto pasotismo, ¿no? Pero lo que estoy es en un estado de relajación casi constante. Estoy muy desapegado de los sucesos, de lo que me pasa a mí, de mis opiniones, de mis creencias. No necesito esa sobreidentificación y tampoco necesito defender nada de lo que hago ni de lo que digo. Yo lo hago todo con el máximo corazón posible, con la mejor intención y la máxima bondad posible, la máxima humildad, pero no pienso entrar en conflicto con nada de lo que sucede en la vida. Yo estoy totalmente entregado a la vida.
No, tú eres una persona que al menos, por ejemplo, cuando unos amigos me han escrito, ostras, vas a hacer una entrevista con Joan, él es maravilloso, no sé qué, no sé cuánto. Pero a la vez que mucha gente te ve como una persona maravillosa, seguramente hay o el otro extremo, que te ven como un odioso. ¿Ese tipo de mensaje te llega? Ah, oh, sí, claro, obviamente. Quien está tan expuesto a las redes sociales y es una persona pública como yo, sea, aunque no sea, por supuesto, una persona extremadamente famosa, pues obviamente estás expuesto a las críticas y a los trolls y a los haters, por supuesto. Pero no tengo ningún tipo de sentimiento negativo hacia ellos. O sea, yo realmente también entiendo que yo soy una persona que se muestra absolutamente tal y como es. A mí me gusta mucho cuando voy a dar conferencias o mesas redondas por ahí y la gente me desvirtualiza y me conoce en persona y dicen aquello de me cago en la puta, es igual que en los vídeos. Y yo, pues claro que soy igual. Yo hace mucho tiempo que quise ejercer el derecho a ser yo mismo siempre. O sea, yo estuve en una posición en plan, si yo puedo conseguir algo a base de no ser yo, no lo quiero. Porque además siento que se lo estoy quitando a otra persona que quizás sea más afín para ese premio. Y me parecía una tomadura de pelo y una cosa muy poco honesta. Entonces yo dije, yo voy a ser yo en todos los sitios del mundo a los que vaya. O sea, en el salón de mi casa con mis hijos, en el trabajo, aquí en una entrevista con Fer, en una mesa redonda, me da igual. O sea, yo siempre soy yo. Y si a alguien no le gusto, esa persona tiene toda la razón del mundo en que no le guste, porque realmente se basa en algo que ve que es verdad. Pero ya te digo, no me causa ningún malestar. De hecho, si yo encendiera más esa mecha, si yo supiera que alguien me critica y fuera a atacarle por intentar defender no sé qué, de hecho creo que seguiría encasillando aún más a esa persona como alguien muy propenso a odiar. Y yo no quiero Bueno, ser partícipe de eso. irías en contra de tu lema, que es el fuerza y Total. paz. Perdón. Hay un escritor brasileño muy controvertido que siempre decía que toda la unanimidad es burra. Es decir, si a todos les gusta, hay algo malo ahí. Hay algún lavado cerebral, hay algo. O sea, es imposible gustarle a todos. Ostras, es que a mí no se me ocurre ninguna figura histórica en la humanidad que no tuviera detractores. O sea, No, ninguno. Jesucristo tenía detractores para mí no hay nada más bondadoso y puro que eso. Pero Krishnamurti tenía gente que le detestaba. ¿Sabes? A Malcolm X, a Martin Luther King se los cargaron directamente. O sea, yo espero que no me pase nunca nada así. Pero me refiero, como es imposible. Y además, a mí lo que más me importa en este caso, hablando de redes sociales y de la imagen pública y del mensaje que quieres dar, es asegurarle a la gente que te sigue que están ahí con toda la razón del mundo también. ¿Sabes? Que decirles, estáis aquí, es que habéis llegado a un lugar correcto para vosotros. ¿De acuerdo? O sea, nada de aquí es mentira, nada es falso. Y eso es algo que creo que me he ganado a lo largo de los años, tener esa máxima coherencia. Pero es que la gente piensa demasiado en intentar ser coherente. Si fuéramos realmente honestos y sinceros, no haría falta pensar en la coherencia. Sería un resultado sería un efecto colateral de la sinceridad y de la honestidad. Y por eso yo jamás podría hablar de algo que no conozco y jamás podría escribir sobre algo que no he vivido. Y de hecho, por eso en mis consultas, cuando alguien me pide información para empezar, lo primerísimo que hago es pedirle que me cuenten lo que les sucede. Porque necesito saber si yo puedo ayudar a esa persona antes de que ellos gasten su dinero y su tiempo. Claro. ¿Entiendes? Y no tengo ningún problema. Si me piden sobre una cosa que yo no he vivido y sobre la que yo no tengo experiencia y conocimientos además, digo, pues yo no te puedo ayudar. Y no pasa nada. A mí estas cosas no mueven mis pies. El dinero, la fama, el reconocimiento son cosas que a mí no me importan en absoluto. Es que en realidad nosotros estamos pasando ahora por una fase de sobreexposición, o sea, estamos demasiado expuestos, todos saben todo de nuestras vidas y no necesariamente porque lo buscan, sino porque le enseñamos nosotros. O sea, hay mucha gente Sí. que en las redes sociales enseña completamente su vida, es como más que el corazón abierto, es la puerta de casa, de todo. Eso también nos genera una autoexigencia
bastante exagerada. O sea, tenemos que estar siempre perfectos, guapos, sabiéndolo todo, con todas las respuestas. ¿Sería una manera de pedir aceptación general? Suele ser, ¿vale? Suele aparecer ahí algún tipo de inseguridad y sobre todo la necesidad de la aprobación externa, ¿vale? Ese deseo porque te estén constantemente validando. Yo es una cosa de la que prefiero no participar. De hecho, ya habéis visto cuánto tiempo hace que no salía mi cara en Instagram. Si no es por este directo, ya hacía tiempo que simplemente enseñaba el libro de ilustraciones que estoy haciendo ahora mismo. Pero Que está incluso, genial, ¿eh? muchas gracias. La verdad es que me encanta hacerlo. Pero como te decía, hay una diferencia muy grande entre mostrarse en redes sociales tal y como eres y luego la otra que sería mostrar tu vida como si esto fuese el gran hermano. A mí eso es una cosa que me choca demasiado. Quizá porque yo ya tengo 36 años y se me ha pasado un poquito la Sí, edad con esto, pero son cosas que me asombran. O sea, ese show off constante de todo lo que haces, pero en un punto tan íntimo que a mí me da miedo. O sea, realmente, si esto al final acaba siendo la tónica, vamos a quitar muchísimo romanticismo a la vida. ¿Me entiendes? O sea, llegará un punto en el que tú conozcas a una chica y la conozcas antes casi desnuda que tomando un es café con verdad. ella. Sí, Son sí. cosas que a mí me chocan, me dan pena y me preocupan, sobre todo por los chavales. El otro día llevaba a mis hijos, por ejemplo, mis hijos, nadie sabe qué cara tienen mis hijos. Yo tengo dos hijos y nunca los mostraría por redes sociales. El que lo haga, pues, sus motivos tendrá, pero me gustaría que la gente se pensara eso antes de hacerlo. ¿De acuerdo? Igual que Totalmente. la gente que enseña y pone la ubicación de las casas donde vive, que es en plan, Dios mío, es que estáis dando una información que debería ser privada, en mi opinión. Lo que te decía, y fui al colegio a llevar a mis hijos el primer día de clase y me chocó muchísimo porque veía a niñas y niños de 6 7 8 años con camisetas con el logo de TikTok y mochilas con el logo de TikTok, por ejemplo. Y me chocó muchísimo, no sé, en plan, wow, me imagino que le habrán pedido ese jersey y esa mochila a sus padres porque deben estar muy enganchados y las personas que vienen a mi centro lo comentan mucho, lo enganchan. Ah, mi hija está súper enganchada a TikTok, quítaselo, cago en 10. O mira a ver qué está mirando. Son cosas que me parecen una exposición demasiado fuerte a la opinión de los demás cuando realmente no estamos preparados para tenerlas a edades tempranas. Yo, por ejemplo, Exactamente. yo mi primer teléfono lo tuve cuando empecé a trabajar y porque se necesitaba por mi trabajo. Bueno, pero Y también yo, ya somos mayores, ¿eh? O sea, en nuestra época, con 15 años, no era tan barato así tener un teléfono móvil y sí no, lo no, no, había. no, yo tenía teléfono para recibir llamadas de mi jefe y de mis padres, pero yo no podía llamar a nadie, Yo por igual, ejemplo. yo soy de la época que el teléfono era un trozo de ese tamaño de Motorola. O sea, que se lo Un tirabas en la tocho. cabeza de alguien, lo Sí, sí, matabas. sí, 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 sí. Así de, así de gordo. Pero había, no sé, como cierta, también cierta reticencia a hacer ciertas cosas. Y ahora me temo que los chavales, y no tan chavales, buscan constantemente esa aprobación, esa validación. Y no debería ser así. Está claro que somos animales sociales, pero no estamos preparados para socializar a un nivel íntimo con cientos de personas, mucho menos con miles. Porque si no, es que ¿dónde queda la genuinidad, la originalidad, el autodescubrimiento? Si tú realmente, tú subes una imagen, ¿vale? Y ves que no tiene likes y dices, ay, no me han validado, voy a hacerla de otra forma para que me validen. Y si justamente tienes la puñetera mala suerte de que te validan a través de los likes y de los comentarios y de lo que sea, a través de eso, tú ya vas a decir, lo voy a empezar a hacer más veces de esta forma, que quizá no es tu forma natural de hacer las cosas. Y llega un momento en el que tenemos tal confusión Exactamente. dentro que no sabemos realmente qué nos gusta hacer, qué nos gusta decir, cómo nos gustaría vestir y qué nos gustaría mostrar. Eso es mucho, es como tú has dicho, una cosa es socializar, otra cosa es intimar. Y en realidad estamos intimando demasiado con personas que no conocemos y no conocemos de nada.
O sea, saludar a alguien por redes sociales, hablar algo en privado con algo, no hace con que le conozcas. O sea, tú no sabes nada de esa persona, te puede decir lo que Nada. quiera. Y nos estamos exponiendo demasiado. Y eso de los niños y de los chavales es algo que preocupa mucho. La exposición que las madres hacen de sus hijos, que hacen de ellas mismas, que Ujú, enseñan de sus ujú, casas, es muy... ujú. Nosotros ahora hay una dicotomía del correcto, incorrecto, del bien y mal. Eso ha sido algo que la Iglesia Católica principalmente nos ha enseñado hace siglos, pero sigue muy presente. Y sí que hay el concepto de moral por el medio, pero ¿qué es el correcto? ¿Y es correcto para quién? Mira, a mí hay una cosa, Fer, que también me disgusta y me preocupa, que es esta nueva tendencia, que no es nueva, pero este nuevo resurgimiento de un relativismo demasiado blando y para todo. O sea, que parece que ser que lo que busca es la desaparición del concepto bueno, malo, bondadoso, malvado. Y hay cosas que para mí está claro que pueden ser catalogadas como buenas o malas, ¿vale? A mí que se asesine de forma vil y cruel a una criatura de 4 o 5 años y que estas cosas obviamente son malvadas y me van a parecer malvadas siempre. Que alguien me intente rebatir esto filosóficamente diciendo, bueno, pero para el asesino es algo bueno, porque realmente no puedo jugar a eso. O sea, me parece que nos meteríamos en terrenos demasiado peligrosos. Y sobre todo, por encima de todo esto, hay una ley moral. ¿Vale? Ley moral universal, ley moral natural, me da igual lo que le quieras decir. Yo creo que todo el mundo tiene bastante claro qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Otra cosa es que a veces convenga a cierta persona torcer la realidad. En este caso me gusta mucho el enfoque kantiano, ¿no? Lo que decía acá, es actúa de forma que tus actos pudieran ser aceptados como ley universal, moral, que tú quisieras que todo el mundo obrara así. Lo que pasa es que muchas veces nos quejamos de actitudes que tienen los demás, pero nosotros también las ejercemos, ¿vale? O sea, en plan, si tú criticas a los demás, deberías querer, de hecho, y deberías querer que fuese una ley universal, refiriéndonos a Kant, que todo el mundo también criticara, incluyéndote a ti, o sea, que tú también fueses criticable. Entonces, que ante esta perspectiva te puedes volver a preguntar qué es lo correcto, qué debería hacer en este momento. Y obviamente es no criticar, por ejemplo. Genial. Por supuesto que sé que El curioso caso de Benjamin Button es tu película favorita. Sí, ¿Qué de mucho. hace con que Benjamin Button sea un personaje tan singular? Buah, es que para mí Benjamin Button en la película refleja de una forma tan humana, porque realmente al final no lo consigue, pero refleja tan humanamente el concepto del amor generoso y del desapego egoísta, que es maravilloso. Cuando él ya lo tiene todo y se da cuenta de que no va a poder llenar las vidas de su mujer y de su hija, coge y se va. ¿Me entiendes? Al final, al cabo de unos años, reaparece, pero porque se encuentra demasiado perdido, vete tú a saber. Pero ese gesto, cuando dice, y me fui para que pudierais tener una vida, hay que querer mucho a una persona para pasar por alto todo lo que tú ya tienes y te llena, para que las otras personas puedan estar mejor de lo que vas a estar tú. Jamás. Y sobre todo, Benjamin Button lo que causa es esa ternura, esa calidez y esa bondad. O sea, lo ves y dices, es una persona bondadosa. No hace Totalmente. ni un mal gesto durante toda la película. Es que es perfecto. Yo de mayor quiero ser como Benjamin Button, pero sin lo que le pasa, sin la enfermedad que tiene. O sea, siempre está ahí para la gente que le quiere y que le necesita. Siempre guarda una postura extremadamente correcta, no guarda rencor a nadie, incluso cuando Daisy es muy desagradable con él, él en ningún momento causa ningún tipo de respuesta negativa, en plan, sí, pues me voy, no, en ningún caso. Me gusta mucho la escena, por ejemplo, cuando ella se rompe la pierna y está en el hospital, creo que es en París, y él la va a ver y ella lo desprecia, le pide que se largue directamente. Y él no se lo dice a ella, pero está una temporada viviendo en París por si en algún momento ella lo necesita, él acudir directamente ahí. Pero en ningún momento la llama haciéndole notar que está ahí, buscando que le reconozcan lo que está haciendo. Es generoso, puro y realmente desinteresado. Y eso es muy, muy loable, muy bonito y esconde una enseñanza extrema, preciosa.
Y es muy Es que difícil encontrarlo hoy en día. es muy complicado. No imposible. Es que, ¿sabes qué pasa, Fer? Si yo creyera que estas cosas no pueden ser más comunes de lo que son, yo no estaría aquí ya. No, pero imposible no es. Lo único es que es No. difícil. Y mucha gente sí lo es, sí tiene ese carácter, pero lo esconde. Mucho también por miedo a lo que van a decir los demás. O sea, en vez de pensar, soy una persona bondadosa, soy una persona generosa, tienen miedo que lo tachen de tonto. Sí, yo hablo con muchísimas personas en mis consultorías sobre esto, ¿sabes? Sobre, Joan, soy buena persona, es que no me está yendo bien, se abusan de mí o se quedan conmigo, o parece que a nadie le importa. Yo cuando la gente está mal, yo estoy ahí, pero cuando yo estoy mal, nadie viene a preguntarme y empiezan a aparecer esas dudas. Luego habría que ver realmente cómo es la conducta de cada persona, pero da igual. Yo lo que les digo siempre es que ser bueno, ser buena persona siempre vale la pena, siempre. Y no hay que ser buena persona pensando en las recompensas y premios que vas a sacar a lo largo de tu vida. Hay que ser buena persona porque sí, porque tú estás convencido que es lo que tienes que hacer. Y realmente la paz interior está directísimamente relacionada con ser buena persona. Mira, las malas personas no tienen jamás paz interior. Eso que dice esta gente que es malvada, que la ves y dices, hostia, esta persona, ¿por qué cojones actúa así? Y estas personas van y dicen eso de, pues yo duermo muy bien, yo tengo la conciencia súper limpia. No sé si era William James que dijo aquello de, sí, tiene la conciencia limpia, pero de no usarla. Ah, ¿Entiendes? sí, total, total. Y, pero realmente no es así. O sea, no conozco ni conoceré nunca a una mala persona que realmente duerma bien y que tenga paz interior. Es imposible. Simplemente no puede ser. Sí. Tendría que ser demasiado frío para ello, Tendría que ser una persona de con una hielo. tendencia psicopática. O sea, una persona enferma. Sociópata. Sí. También, sí, sí, sí. Nosotros hablamos mucho en general de positivismo, de motivación, pero ¿cómo podemos mantenernos positivos y motivados en una época como la que estamos viviendo? Realmente en toda crisis siempre hay oportunidades y de todo suceso en principio adverso se puede sacar algo. ¿De acuerdo? Y yo creo que siempre es así. Aunque sea la oportunidad para desarrollar una mejor paciencia, una mejor resiliencia, una mejor, un mejor control de las emociones y de los impulsos. O sea, hasta en ese caso. A mí solo se me ocurren un par de cosas que realmente se pone muy complicado intentar encontrar el lado positivo, pero también las hay. Yo siempre cuento la historia. Tuvimos hace muchos años, perdimos a un chico en nuestro entorno con 19 años en un accidente de tráfico y era el hermano menor de uno de mis mejores amigos. Y yo cuando lo vi dije, ¿esto cómo se gestiona realmente? Esto es algo demasiado duro, no hay nada bueno en esto. Y realmente sí que dejó cosas positivas, tan positivas que a veces daba como vergüenza y preocupación el poder entrar en algo frívolo, pero a mí ese suceso me enseñó muchísimo más a valorar la vida. La familia que dejó atrás se unió muchísimo más después de la pérdida de ese chico. Y esas son cosas que me siguen emocionando porque digo, wow, incluso en algo tan fuerte, tan irreversible como la pérdida de un familiar o de un amigo, hasta en ese punto hay cosas positivas que sacar. Y yo creo que eso es realmente, Fer, lo que nos salva la vida. Poder sacar algo positivo de las situaciones malas, negativas que nos suceden en la vida. Porque si no es que sería imposible cerrarlas. Y realmente lo que me queda claro después de todos estos años y de todas estas experiencias es que olvidarse no se olvida nada jamás. ¿Me entiendes? O sea, realmente para poder cerrar un círculo en un evento, en una situación, hay que intentar integrarlo en nuestras vidas como algo y sacar algo positivo de ello. Y yo creo que siempre hay una parte positiva a la que nos podemos agarrar de todo lo malo que nos pasa. Realmente todo el mundo estaba convencido cuando estábamos confinados de que todo el mundo iba al salir a la calle, todo el mundo iba a vivir la vida extremadamente de forma positivista y todo iba a ser genial y tal. A las 3 semanas, cuando ya habíamos hecho las 4 carreras corriendo por la calle Todo y tal, todo el igual. mundo se lo olvidó. Pero hubo un pequeño porcentaje, no. O sea, un pequeño porcentaje de personas que realmente siguen en esas telas, siguen valorando muchísimo la vida ordinaria, por decirlo así, que es brutalmente extraordinaria, en mi opinión. A Creo que veces es una me, habilidad.
A veces me parece que la solidaridad es algo muy bonito de poseer, pero no es algo que se le tome en serio. O sea, en la primera oportunidad que tenemos de volver a ser egoístas otra vez, lo volvemos a hacer. Sí, somos Y tremendo, somos bastante egoístas y sobre todo miedosos, ¿no? Esa mentalidad de escasez, que es un término que se usa mucho, pero que realmente me parece bastante oportuno y bastante cierto. Siempre tendemos a pensar que si no acaparamos todo lo que tenemos, acabaremos por no tener nada. Y yo creo que la mejor forma de llegar a tener algo es ser generoso y ser solidario y que cuenten contigo pues como una persona que es realmente un apoyo. Hay un antes y un después también en la vida de todo hombre empresario y de negocios cuando te das cuenta que la mejor opción, aunque no sea lo que de verdad te mueve, aunque no sea tu motivación principal y tu intencionalidad, para ser alguien es dar todo lo que puedas. Da al máximo. Y es algo que yo me prometí en su momento y es lo que hago. Yo no me guardo nada. A mí cuando alguien me dice algún truco que tú tengas, y yo todos los trucos ya los he dado. Yo no me guardo absolutamente nada, sino ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? Para mí es que la mejor opción, y además es que me queda claro, Fer, que la gente se siente extremadamente bien cuando da de corazón. La generosidad siempre te hace sentir bien y la solidaridad también. Pero estamos un poquito, para mí, equivocando el tiro. Intentamos pensar a lo grande y para mí la solidaridad y la generosidad es algo que realmente se hace grande a base de acciones pequeñas, intentando ser tú generoso y solidario con la gente que tienes cerca y exactamente. luego, y luego ensanchando esa cadena. Si yo soy bueno con un cliente mío o soy amable con la cajera del supermercado, seguramente esa persona se va a sorprender porque realmente sí que parece que está un poco pasado de moda y quizá esa persona sea más amable durante el resto del día con los demás. Y así, y yo confío y creo mucho en esa cadena. Como decía Krishnamurti, el problema de la sociedad es el problema del individuo y una vez el individuo solucione su problema y se le sumen varios o muchos, el problema de la sociedad quedará solucionado. Espero poderlo ayudar. Exactamente. Y no hace falta mucho, muchas veces con un buenos días, de manera sincera, con una sonrisa, con un Ya está. ayudar, recoger algo a una persona mayor, ya para esa persona es un acto de bondad enorme. Total, total. Yo he hecho mucho de menos eso. Yo hace unos años vivía en un pueblo que es mucho más pequeño que la ciudad donde vivo ahora, por trabajo, y me tuve que volver aquí por otros asuntos. Pero recuerdo muy bien la primera semana que vivía ahí, iba por la calle y la gente me saludaba y no me conocían de nada, y me daban las buenas tardes y las buenas noches y los buenos días. Y yo pensaba, qué maravilla. En plan, y realmente no es nada, no es nada, es que te encuentras a desconocidos por la calle y te saludan y te dan los buenos días. Es maravilloso. Exactamente. Y una cosa tan pequeña, tan gratuita y tan poco costosa. Ser un poco más amable, por Dios. Vale, hay unas preguntas aquí. Eh, ¿Cómo sería ahora, cómo podemos empezar a tener un poco más de desapego o ser más bondadosos con alguien? Ahora, para ser bondadoso simplemente uno tiene que dar sin esperar nada a cambio. Realmente muchas personas acaban rompiendo demasiado rápido esa cadena porque creen que no hay recompensa tras los actos de bondad. Y es que no, es mejor que no sea así. Realmente, si tú eres bueno porque esperas que los demás sean buenos contigo, para mí estás cerrando el tiro. Para empezar hay que ser bueno por una cuestión de responsabilidad, Ay, por hacer un bien a la humanidad en el punto en el que tú estás, aunque sea pequeño, y confiar en que más gente apoye eso. Y luego, con lo del desapego, para mí todas las cuestiones del desapego pueden o suelen nacer en un punto de inflexión. ¿Vale? Y esos puntos de inflexión la verdad es que son bastante comunes. Todos tenemos ese episodio doloroso de la vida donde es posible darse cuenta de que te estás equivocando y que estás sufriendo porque estás muy apegado a ciertas situaciones, a ciertas personas, sobre todo, eso suele pasar muchísimo, y que ese no es el camino. Y entonces ahí, como digo yo siempre, yo cuando me decidí desapegarme incluso de mí mismo fue un poco como un estamento, como una declaración al cielo, en plan, mira, a partir de ahora yo
Es que no quiero sentirme que tengo un apego exagerado hacia mi persona, hacia los eventos. Quiero romper todas estas cadenas. Y juro, me comprometo por lo menos a intentarlo con toda mi fuerza y con toda mi dedicación. A veces basta eso. Y en mi caso fue así. Lo que pasa es que la gente entiende el concepto, pero no está dispuesto porque piensa que en él se va a desintegrar el yo real, el yo esencial, que van a Es perder que la personalidad. es un proceso doloroso. Es doloroso, obviamente, porque te das cuenta de que la mayoría de tus construcciones son totalmente falsas o tienen unos fundamentos totalmente arenosos. Y la verdad es que cuesta decir, mira, pues esto que formaba parte de mí o que me lo aprendí de alguna forma, lo suelto ya. O sea, ya no lo quiero. O sea, aunque me tiente, ¿verdad? Porque todos tenemos un poquito ese... A veces se te presentan ciertas situaciones y dices, notas esa pulsión del ego que dice, vamos aquí a la pelea, enfádate, monta un pollo grande, pierde los estribos, ¿no? Pero Y a hay que ser veces, capaz de luchar. y a veces necesitas de alguien que te quiera tanto, que te ame tanto, que te diga, deja de ser gilipollas y cambia. Totalmente, Y a totalmente. veces lo tomas eso como algo malo y esa persona te lo está diciendo porque te quiere. Y, o sea, para que cambies Claro. para mejor. Pero ese clic es muy difícil de que el que recibe la crítica, entre comillas, lo entienda como algo bueno. A veces necesita doler lo suficiente como para que ese clic sea deseable. Por eso yo siempre soy más de la opción de dejar que la gente siga viviendo, siga cumpliendo con sus etapas y con sus fases, hasta que se encuentre en una situación en la que realmente el dolor sea tan insoportable que se vean abocados al cambio. Y seguramente ese cambio será mucho más efectivo y mucho más duradero. Vale, sale otra pregunta que es, ¿cómo sacar lo mejor de nosotros en esta Podemos? Me imagino que quiere decir pandemia. ¿Cómo sacar lo mejor de nosotros en esta pandemia? Exacto. Realmente no sé si ha cambiado tanto la actitud de la gente durante la pandemia. O sea, yo no veo tampoco que la gente esté comportándose peor que antes. Yo lo que siento es que todo está siguiendo más o menos un curso normal, pero con esta situación por encima. Simplemente yo lo que le digo a la gente es que confíe siempre en la bondad, en la generosidad, en la solidaridad y en la empatía y la máxima asertividad. Que sean, pues que intenten que su día tenga un sentido al final. Que al final del día nos hayamos ganado a base de acciones, poder irnos a la cama contentos de haber vivido un día más y de haber contribuido de alguna forma al mundo. Vamos a intentar dirigir esos últimos 10 minutos a lo que es la parte de fitness, que también es tu área, ¿eh? La psicología deportiva divide a los atletas en dos categorías, los atletas conscientes y los atletas inmaduros. Y entonces dice que los atletas conscientes no se cansan de repetir un mismo movimiento buscando la perfección, en el caso de la Sí. halterofilia, que tenés que hacer 1.700.000 snatches para que te salga uno de verdad bueno. El atleta consciente gestiona sus entrenos, gestiona su cansancio, gestiona las cargas, la dieta, no se queja, no se aburre de estar aburrido porque sabe que eso es necesario, pero también tenemos un atleta más maduro, que es aquel que quiere saltarse etapas, que no gestiona nada, que va siempre on fire y solo piensa en ganar. ¿Eso sería una trampa del ego? ¿Sería quiero ganar para probar que soy mejor que tú? Mira, el otro día, Fer, estoy completamente de acuerdo con eso. De hecho, yo tengo una estrecha amistad con Papa Jacek, con Jacek, que es para mí uno de los mejores entrenadores que hay de halterofilia del mundo, punto. Y él es de la escuela china, que es mi escuela. Y él decía que el mejor atleta para la halterofilia era aquel que toleraba, sin que le causara un malestar, cantidades brutales de trabajo monótono. Y yo soy de esa escuela. Yo realmente creo que son 5 o 6 ejercicios que hago todo el año. Yo no varío más. Yo hago esas 5 mismas cosas todo el tiempo. Y disfruto. O sea, si yo no necesito, pues tengo un montón de ejercicios distintos para hacerme también un montón de vídeos diferentes para redes sociales, de aquí para allá. No necesito eso. Y yo creo que es la mejor forma de progresar. Pero también hay excepciones en ciertas personas. Luego, los términos de competitividad son realmente
rebuscados y enrevesados. Muchas personas compiten con los demás y no son honestos con las motivaciones que tienen para hacerlo. Yo siempre, el otro día me preguntaban si yo iba a volver a competir este año en halterofilia. Y yo contesté que no, porque no consideraba que competir este año pudiera mejorar mi vida en ningún aspecto, aunque ganara. Y realmente, si nos preguntáramos eso, ¿el establecimiento de este objetivo y su consecución mejorará mi vida en algún punto notablemente? O si no consigo el objetivo, el simple hecho de hacer el recorrido para intentarlo mejorará mi vida, creceré durante el proceso, aprenderé cosas interesantes, nuevas y útiles para mi vida, entonces vea por ello. Pero ¿cuánta gente está metida en competiciones y no se han planteado realmente por qué demonios lo están haciendo? Yo que hace 1.000.000 de años competí, fueron 3 años en culturismo, yo recuerdo Ah, sí, no sabía. ¿No? Mm, Tienes que mm. poner Joan Gallardo de culturismo y vas a alucinar. Era un chaval, era Polare, dame unos bastante joven. minutos. Y realmente recuerdo una noche estelar donde gané todo lo que podía ganar aquella noche y llegué a mi casa con los trofeos y me sentí brutalmente vacío porque no podía contestar a la pregunta de por qué había hecho eso, por qué me había presentado a competir. Había sido casi un proceso inconsciente. Y yo pensaba, Dios mío, qué locura. ¿Cuántas veces habré hecho esto en mi vida? Y hay que buscar el sentido de las motivaciones que empujan nuestros actos y hay que ser honesto con ellas. O sea, ¿por qué quieres hacer esto? ¿Por qué quieres hacer esto de esta forma? ¿Por qué este deporte? ¿Por qué este gimnasio? ¿Por qué esta chica? ¿Por qué este chico te gusta? ¿Qué quieres conseguir? ¿Realmente qué es lo que mueve tus pies? Porque hay que tener cuidado, no sea cosa que solo mueva el ego y al final de ese camino no haya absolutamente nada. En el CrossFit hay una expresión que se usa mucho que se llama comer reps. El comer reps es la persona que tiene que hacer Sí, 100, hace 10 y lo regala un 0 y se queda a las 90 ahí de postre. absurdo, Pero absurdo. la gente se ríe mucho, pero la verdad es que lleva una persona a decir que hizo algo que no lo ha hecho simplemente para decir, mira, te he ganado. Pero es que encima ha sido de manera fraudulenta, porque ni ha cumplido, o sea, no es ni ganó, ni cumplió, ni nada, simplemente por decirlo. Y digo CrossFit como digo cualquier otro, pero el CrossFit es algo que lo enseña mucho, eso, lo demuestra mucho, o sea, tú das mucho la cara con ello. Validación, estatus, competitividad egocéntrica, integración dentro del grupo, aprobación, pero realmente si para que me validen tengo que someterme a un esfuerzo que no puedo hacer y por lo tanto tengo que mentir, yo prefiero no ser aceptado por cierto grupo cuando además en muchas ocasiones nadie lo necesita. O sea, el que realmente no tiene problema para hacer esas 100 repeticiones de lo que sea, no va a haber alguien que ha empezado hace menos tiempo, que tiene menos aptitudes genéticas y que no puede llegar a las 100 en el tiempo adecuado, no le va a castigar o no debería ser así, ¿me entiendes? Totalmente. A veces pensamos que el grupo espera de nosotros ciertas cosas en las que nadie está pensando en ese momento. Pero son estos comportamientos que son totalmente irracionales y que no soportarían un análisis un poquito más extenso. Si esa persona dijera, joder, tengo que mentir para que me acepten. No, Qué no, o fuerte. sea, tendría que verse abocada a decir, vamos a ver, o yo soy gilipollas o realmente este grupo no me conviene demasiado si me obliga a mentir para ser aceptado. Y debería tomar pues una serie de decisiones, pero son cosas que a mí personalmente me cuesta Entender. entenderlas, la verdad. Joan, en tu opinión, ¿cuáles son las características básicas para ser un atleta de éxito, en la modalidad que sea? Para mí está claro, bueno, se ha estudiado muchísimo sobre esto. Se ha estudiado, Malcolm Gladwell en sus libros de Punto Clave y Fueras de Serie hablaba de esas 10.000 horas de entrenamiento, de práctica en un deporte o en una ciencia o en un campo determinado y luego que además esa práctica sea una práctica deliberada que provoque una mejora enorme de esos parámetros. Pero, claro, todo esto no se sostiene sin una adecuada mentalidad.
¿de acuerdo? Y a mí lo que me queda también muy claro es que la persona que está dedicada a un deporte tiene más probabilidades de tener ganas de estudiar sobre ello, de entrenar sobre ello, de mejorar, de seguir formándose sobre ello, si le gusta el deporte que está practicando. Al fin y al cabo, por mucho beneficio que te dé un deporte concreto, si no viene acompañado de un placer o de una felicidad, tarde o temprano acabará rompiéndose esa unión. Chesterton decía que no le veía sentido a eso de hacer deporte solo por salud. Él decía, lo ideal es encontrar un deporte que te guste mucho y que no tengas problemas en hacerlo frecuentemente y que eso provoque una mejora en tu salud. Pero Sí, él decía, conocía a la gente y decía, es que la gente lo va a acabar dejando, ¿entiendes? Entonces ni salud ni hostias, es que la gente no puede soportar demasiado tiempo una actividad que no le gusta. Y menos mal que es así. Entonces, para mí, esos son los requisitos también necesarios. Y es que se nota muchísimo. Cuando empieza alguien un deporte y lo ves súper fanático, súper entregado y tal, es que lo miras sospechosamente y dices, te dura un año, no va a durar más. Tiene que haber sí, una mesura. sí, sí llega un año, ¿eh? Sí llega un año. No mucho más, seguramente después. Tiene que haber una mesura, tiene que haber una virtud. Tiene que haber un punto un poco más templado que asegure que eso se puede sostener. Y sobre todo que sean positivistas. Es que el atleta que tiene una lesión y se viene abajo, malo, malo. Yo, por ejemplo, siempre que me he lesionado, y he tenido un par de lesiones bastante desagradables y fuertes, para mí han sido épocas de crecimiento, de un crecimiento bestial, donde he podido aprender muchísimo sobre las lesiones, sobre lo que tengo que hacer para no volver a lesionarme de ciertas formas. Y luego se me ha abierto también la posibilidad de usar un tiempo que antes tenía totalmente bloqueado para el entrenamiento. Para mí, mis épocas de lesiones han sido épocas también tremendamente dulces, pero porque yo también he ido a por ello así. Claro. Joan, nos faltan como 3 minutos para que Instagram empiece a cortarnos. O sea, nos corta el rollo. Una última pregunta. ¿Qué mensaje te gustaría dejar para las personas que nos están escuchando, para quienes nos están asistiendo? No importa que sea un mensaje de vida, un mensaje más dirigido al deporte, es igual. ¿Qué mensaje te gustaría pasar para estas personas? Mira, para mí el propósito de la vida es ser buena persona y vivir una vida feliz y plena. O sea, para mí ahí está todo el rollo. O sea, para mí no hay, todo lo demás son añadidos, pero lo importante es esto, intentar ser una buena persona e intentar ser feliz. ¿Qué quiero yo para la gente que quiero? Que sean buenos y que sean felices. ¿Qué quiero para mis hijos? Que vivan una vida plena y una vida feliz. Y lo que realmente me causa una tristeza grande y una pena realmente grande es ver cómo la gente está empezando a desentenderse de esa posibilidad. Y realmente a lo que me gustaría animar a la gente es a que tomen la decisión de intentar ser felices y que luego la acompañen con un montón de acciones precisas para ello, pero que lo decidan, que realmente se planten un día ante su malestar, ante su infelicidad, ante su amargura y tristeza y digan, no, quiero ser feliz, que levanten un puño al cielo y digan, voy a ser feliz porque es que lo quiero. Y a partir de ahí, seguramente toda su mentalidad cambiará y empezará a ver la vida de una forma distinta. Y que luego, que no se rindan, que siempre, siempre vale la pena. Hay una vida, para mí, una única vida posible que merece la pena ser vivida, que es una vida, si es feliz, una vida que tiene que ser feliz, basada en los correctos valores y principios, en los valores de la bondad, de la generosidad y de la solidaridad. ¿Quién no quiere vivir en un mundo así? Todo el mundo quiere vivir en un mundo así. Y la verdad es que yo creo que es posible. Si no todo el mundo puede ser completamente feliz, sí que pienso que todo el mundo puede ser más feliz de lo que ya es. Y realmente a cualquier persona que está en un mal estado, tú pregúntale, oye, ¿te gustaría ser un 40% más feliz? Joder, todo el mundo diría que sí. Seguro. Y le iría mucho mejor la vida. Porque, y no sé si me paso ya el tiempo, pero da igual. Si tú eres un 10% más feliz, tu vida va a ser mucho mejor. Pero si te suben un 10% el sueldo, tu vida no va a ser mucho mejor. ¿Vale? Pero estamos mucho más preocupados por el dinero, por el estatus, por el reconocimiento, por la fama, por la aprobación y por la validez que por la felicidad. Y así nos va.
Ya está. Pues Joan, me ha encantado tenerte aquí. Muchísimas gracias otra vez por haber aceptado la Fer. entrevista. O sea, me hizo mucha ilusión tenerte. Espero que sigamos hablando. O sea, no tiene por qué acabar aquí. Ha sido un placer, de verdad. Ha sido una entrevista muy buena. Pues el placer todo mío. Te lo agradezco muchísimo. Lo voy a dejar en LGTV hasta mañana por la mañana, pero luego ya subo el vídeo en el YouTube y así ya te paso el link también. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, ¿Vale? Fer, de verdad. Ha sido genial. También. Pues muchísimas gracias y nos vemos luego. Un abrazo. Pues, chao, chao.